Buenas noches, licenciado. Noches, Lick. ¿Hicieron su tarea? No, licenciado. ¿Los demás? Por dos. ¿Qué pasó? Sí, pero no, licenciado. No me acordaba, Lick. ¿Y entonces qué hacemos? Ya no les vamos a dar puente mejor. Lick. Ya, ok. ¿Los demás jóvenes? Ya. Bueno, ok. Entonces, como nadie hizo su tarea, entonces vamos a identificar lo siguiente. Voy a activar un Excel, ¿sí? Porque no tengo mi pizarra acá. Entonces, los Excel a través de Excel. Esperen un momento, ¿sí?
Ok, damas y caballeros. Necesito que activen, por supuesto, un Excel para que podamos, bueno, o ustedes lo pueden hacer en su cuaderno, no hay ningún problema. Les voy a compartir pantalla. Para que podamos hacer el ejercicio. Por supuesto, jóvenes, es necesario que realicen sus tareas. Por supuesto, esto no valía puntos, pero sí, creo que se la pasaron muy bien, que se olvidaron de macroeconomía. Algo así fue, ¿verdad? Sí, verdad, yo no regaño, pero gracias por su comprensión. Lick. A ver, hoy sí sería bueno que valga puntos para que aprendamos a hacer la tarea. Ok, me parece. Pero no, vamos a hacer, ¿sí? Pero traten la forma de ir acompañándome porque es importante que comprendan esta parte inicial para que se les facilite, por supuesto, todo lo demás. Entonces, bueno, listo. ¿Qué fue lo que nos solicitaron, por supuesto, para este ejercicio? Y lo que nos solicitaron fue lo siguiente. Vamos a ver, aquí tengo la otra hoja, que fue lo que trabajamos con el otro grupo. Y por supuesto fue esto. Listo. Entonces fue el PIB en equilibrio, el multiplicador, el gasto autónomo, gasto agregado, el valor del consumo, el valor del ahorro y la propensión marginal a consumir. ¿Ya? Listo. Ok. En tal sentido, ¿sí? Necesitamos determinar el PIB en equilibrio. ¿Y cuál va a ser el PIB en equilibrio? Bueno. El PIB en equilibrio, recordemos que, por supuesto, vamos, como es una economía de dos sectores, ¿qué elementos estaríamos representando acá? Sería consumo más inversión. Exacto. ¿El consumo a qué representa? ¿A toda la población, le digo, a nosotros? Sí, el consumo de los hogares de un país o región. ¿Y la inversión? Las empresas, ¿no? Las empresas. Exacto, muy bien. Las empresas o aún así hogares que quieran invertir, ¿sí? No necesariamente las empresas. ¿Por qué? Porque también existen hogares o personas que van a invertir, ¿sí? Eso tomémoslo en cuenta, ¿ya? Listo, ok. Pero en este ejercicio nos están proporcionando la función ahorro, ¿sí? Y nos están proporcionando la inversión. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para determinar la función consumo? Va, cuénteme algo de la playa, pues al menos. Es uno menos ahorro, ¿no, Lick? Uno, no. Ouch. ¿Alguien más? Licenciado, ahí es el ingreso es igual al consumo más el ahorro, perdón. Ah, ok, muy bien. Excelente, ha salvado al grupo, ¿sí? Nuestro ingreso, el ingreso, ¿sí? Del país, ¿en qué se distribuye? En consumir y en ahorrar, ¿sí? Que por supuesto, ¿sí? En algún momento ese ahorro se va a convertir en una inversión, ¿sí? Aún así, teniéndolo en el banco, es una inversión, aunque nos den la mínima cantidad de intereses,
ya, pero es una inversión, ya. Entonces, ok, en tal sentido, a través de esta ecuación, determinemos, por supuesto, la función ahorro. Traten la forma de hacerlo, por favor. Con esta, que voy a manchar en celeste. Traten la forma de determinar la función consumo. Luego les voy a decir una forma más fácil, pero primero necesito que lo hagan de forma normal. De ahí el ahorro es, solo esa es ingreso menos consumo. Ah, perdón, la función consumo es, perdón. Ah, ok. La función consumo, perdón. Gracias, Oscar. Traten la forma de hacer. ¿Ya, jóvenes? ¿Cómo les quedó la función consumo? Merolic. Ok. ¿Los demás? Pregunto. Vamos a preguntarles. Vamos a ver. Wilson Soto. ¿Cuál sería la función consumo? Wilson. ¿Estás ahí? ¿No? Rubén. Poitán. Sí, licenciado. ¿Cuál sería la función consumo? Con respecto a la función de ingreso es igual a consumo más ahorro, ¿verdad? Exacto. Si mis cálculos no me fallan, es ingreso menos ahorro es igual a consumo. Ah, sí, pero tienes que determinar la función consumo en base a esto que está en amarillo acá. Entonces ya estoy en eso todavía. Ah, ok. ¿Alguien que ya lo haya determinado? Eh, 400 más 0.2 por el ingreso. 400 más 0.2 por el ingreso. Es decir, que acá le tengo que agregar S, ¿verdad? ¿Así? Perdón, es la C. No, Es la C. Es la sí. C. Exacto. Okay. ¿Los demás están de acuerdo?
Sí, licenciado. Ok. ¿Alguien tiene duda de cómo salió esa ecuación? Licenciado, perdone, yo tengo duda del 0.2. Ok. Ahorita lo vamos a elaborar. ¿Alguien más? ¿O todo quedó claro? Lo mismo que Génesis. Sí, está correcto, licenciado. ¿Sí? Ok. Mm. ¿Sí, Jacqueline? Jacqueline, ¿ibas a decir algo? No, olvídelo. Por eso fue que mejor cerrar el micrófono. Gracias. No, no lo puedo olvidar porque ibas a decir algo. Sí, que hable. Dilo, Jacqueline, no hay problema. No, era con respecto a... No, gracias. Solamente de dónde había salido 0.2, pero ya me acordé de dónde salió. Gracias. Ah, ok, bien, listo. Ok, listo. Lo vamos a hacer, ¿sí? Bueno, no lo voy a quitar, mejor lo voy a colocar acá abajo para que ustedes se den cuenta que al final nos da el mismo resultado, ¿sí? Ok. Entonces tenemos que el ingreso va a ser igual a consumo, que no lo sabemos, más, abrimos paréntesis, tenemos la función ahorro. ¿Y cuál es nuestra función ahorro? Nuestra función ahorro es esta que tenemos en amarillo, ¿sí? Y es menos 400 más 0.8y, ¿sí? Entonces, menos 400 más 0.8 multiplicado por el ingreso. ¿Ya? Ok. Y aquí, antes de continuar, ¿sí? Necesito que, por favor, ¿sí? ¿Qué significa este menos 400? ¿Qué significa? Desahorro. Desahorro, muy bien, ¿sí? Es el desahorro. ¿Y qué significa el 0.8? El ingreso. No. 0.8, ¿qué significa? Es la No propensión sé, el marginal al consumo. consumo. No, al consumo tampoco. La propensión marginal a consumir. No, no. ¿En qué función estamos? ¿En qué función estamos? La propensión marginal al ahorro. Ahí estamos, ¿sí? La propensión marginal al ahorro. No puede ser la propensión marginal al consumo, ¿sí? Si está identificado así como está acá. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la función ahorro. Diferente fuera, ¿sí? Si tenemos esta parte, ¿sí? Diferente fuera si tenemos esta parte. ¿Ya? Ahí ya es diferente. Ah, si yo les digo, ¿qué representa el 0.2? ¿Qué representa? Ahí sí sería la propensión marginal al consumo. Exacto, ¿sí? Exacto. No sé si se comprendió esa parte, jóvenes. Licenciados, o sea que siempre que tengamos una ecuación de esa forma, si el signo del término independiente es negativo, es desahorro. Ah, bueno, ¿estás hablando acá? Sí. Estamos hablando de la función ahorro. Cuando en la función ahorro el consumo autónomo tiene el signo negativo, es desahorro. Ahora bien, en esta parte, ¿sí? Es importante que identifiquemos eso, lo que hemos venido aprendiendo, ¿sí? Y acá tenemos 0.8. ¿Estamos de acuerdo ahí? Es decir, que vamos a agregar, o sea, antes de continuar, o sea, quiero que quede claro esa parte. Sí, quiero que quede claro. Ese, por supuesto, va a ser igual a la hora. ¿Sí? El menos A va a ser igual al desahorro.
Por supuesto, la función es la siguiente. ¿Sí? Voy a correr esta parte. La función original es la siguiente. Menos A más B por Y. O puede ser el ahorro es igual a menos el consumo autónomo, ¿sí? Que sería el desahorro, más la propensión marginal a consumir multiplicado por el ingreso. Cualquiera de las dos es lo mismo. O puede ser también, ¿sí? El ahorro es igual a menos el, digamos, el desahorro más, ¿sí? 1 menos la propensión marginal al ahorro multiplicado por el ingreso. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Hay dudas ahí? En esta parte. Licenciado, pero entonces sí sería que el 0.8 es el propensión Perdón, marginal. perdón. Este es el ahorro. Gracias. Perdón. Perdón. Y acá es esta parte. Perdón. No, yo era el que estaba ahí porque dije, sí, estoy perdido. Ok. Perdón. Ok. Entonces, acá si ustedes se dan cuenta, el 0.8 es la propensión marginal al ahorro, ¿sí? Pero si yo elaboro de esta forma, 1 menos la propensión marginal a consumir, voy a obtener la propensión marginal al ahorro. ¿Por qué? Recordémonos que la unidad representaba el ingreso y que la propensión marginal a consumir más la propensión marginal al ahorro, ¿sí? Si quería determinar, pues despejaba cada una de esos elementos. Entonces, propensión marginal al consumo era igual a 1 menos la propensión marginal al ahorro. Y de igual forma, la propensión marginal al ahorro iba a ser igual a 1 menos la propensión marginal a consumir. Ok. Y por supuesto, ¿sí? Si nos damos cuenta, esto 1 menos la propensión marginal a consumir nos va a dar la propensión marginal al ahorro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. ¿Los demás? Licenciado. Sí, ok, listo. Gracias. Bueno, por supuesto. Bueno, entonces vamos a continuar con esto. Lo voy a hacer paso a paso. Sé que los que llevaron bachillerato, esto lo hacen, ¿sí? Sin hacer nada más y solo dicen, bueno, ya sé cuál es, ¿sí? Porque lo hacen con frecuencia mentalmente, ¿sí? Pero hay personas que no llevaron bachillerato, entonces lo voy a hacer paso a paso para que quede el registro. Entonces, tenemos que el ingreso va a ser igual al consumo. Voy a sacar del paréntesis esa parte. Más por menos da menos 400. Más por más da más 0.8 multiplicado por el ingreso. Términos semejantes, por supuesto, los 1 de un lado de la igualdad. El 0.8 está sumando, va a pasar a restar. Y esto, por supuesto, el menos 400 está restando, va a pasar sumando. Y esto va a ser igual al consumo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Sí, ok. Operamos términos semejantes. Y menos 0.8y va a ser 0.2y. Y eso, por supuesto, más 400 va a ser igual al consumo. Y si somos ordenados, bueno, aquí ya lo tenemos, ¿sí? Era lo que ustedes nos habían indicado. Bueno, que nuestra compañera Erika y otro compañero, pues, nos indicó. Entonces, nos queda esta función.
Entonces, para la compañera que preguntó de dónde salía el 0.2, no sé si estamos claros. Sí, gracias. Bueno, ok. Esta es una forma, ¿sí? Para una economía de dos sectores, ¿sí? Pues ya lo podemos como imaginar. ¿Por qué? Porque si me están dando mi función ahorro, es esta, sabemos que el menos A, ¿sí? Es igual a menos 400. Y se le quito el signo negativo, ¿en qué se transforma? ¿En qué se transforma si le quito el signo negativo? 400 positivo. ¿Ya? 400 positivo, que eso va a significar el consumo autónomo. ¿Sí? Y si la propensión marginal al ahorro es igual a 0.8, ¿cuál sería la propensión marginal a consumir? ¿Cuánto sería? $0.2. 0.2. Ok, entonces ya tengo estos dos elementos fundamentales que puedo formar con esto mi función consumo. ¿Sí? Para una economía de dos sectores, pues está bien hacerlo así. Pero cuando ya tengamos una economía de 4 sectores, pues ahí les sugiero que mejor hagamos el despeje. ¿Sí? O de 3 o de 4, pues ahí es mejor hacer el despeje. ¿Sí? Y se van a dar cuenta por qué, cuando ya lleguemos a esa parte. Y entonces vamos a tener, entonces si el consumo está conformado por el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso, entonces puedo formar mi función consumo, que sería 400, ¿sí? Más 0.2 multiplicado por el ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. ¿Sí? O sea, cuando es de dos sectores es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad, ¿sí? Cuando tenemos una economía de 4 sectores, va a estar representada por los siguientes. O sea, esto solo tómenlo como en consideración porque en la otra clase alguien preguntó, mire, Eliki, ¿por qué no nos da de una vez un ejemplo de 3 sectores y de 4? Momento, vamos despacio, ¿sí? Pero se las voy a colocar, ¿sí? ¿Cuál representaría entonces una función completa de 4 sectores? ¿Sí? Entonces tendríamos consumo autónomo, ¿sí? Más lo que tenemos, la propensión marginal a consumir, esa multiplicada por el ingreso, más las transferencias, menos la tasa impositiva, multiplicada por el ingreso, ¿sí? Más la inversión inicial, menos la sensibilidad a invertir multiplicada por la tasa de interés, más el gasto de gobierno, más, vamos a ver, más tenemos las exportaciones, menos la propensión marginal a importar multiplicada por el ingreso. A esa ecuación tenemos que llegar, ¿sí? Pero paso a paso. ¿Ya? En la clase anterior preguntaron, entonces yo les dije, o sea, sí, o sea, hay ejemplos de 4 sectores, pero vamos poco a poco, ¿sí? Porque son aproximadamente 6 laboratorios los que tenemos que hacer, entre 5 o 6. Y entonces ahí ustedes se van a dar la grande, el poder elaborar, ¿sí? Ejercicios que completen toda esta ecuación. Pero lo vamos a ir haciendo paso a paso, ¿sí? Por si surgiera la duda, ¿ya? Les voy a quitar esto para que no, ¿sí? Se confundan al respecto. Pero como creo que alguien está grabando, va a quedar ahí. Entonces vamos a ver si es cierto, si al final pues queda eso. Pues lo podemos comprobar, ¿ya?
Ok, ya teniendo la ecuación consumo, ya puedo aplicar, ¿sí?, mi función primaria, que es para dos sectores. Entonces, voy a aplicar. Entonces, 10 va a ser igual a 400, que es mi función consumo, más 0.2 multiplicado por el ingreso, más la inversión. ¿Cuánto es la inversión? ¿Cuánto dijimos que era la inversión? 300. 300. Listo. Bueno, entonces determine el PIB en equilibrio, por favor. Licenciado, sería 875. Ok, el compañero dice que Y es igual a 875. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, licenciado, eso me da a mí también. ¿Los demás? Sí, licenciado. Sí, ¿Los demás? Ok, ¿alguien tiene duda de cómo llegamos a ese resultado? ¿O está claro? Linda, ok, no pudiste llegar a este resultado. Ok, listo. Vamos a colocar abajo. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga dudas? Los demás sí comprendieron. sí, da ese resultado. Ok. Vamos a ver si es cierto. Antes de responderle a Linda y hacerlo, voy a hacer una pregunta. Hilda Calito, ¿estás por ahí? Hilda. ¿No? Bien. Andrea Isabel, ¿estás por ahí? Sí, licenciado, aquí estoy. Ok. ¿Te dio el mismo resultado? No, fíjese que todavía no lo he terminado. Ok, listo. Gracias por responder. Ok, lo vamos a hacer entonces, ¿sí? Tenemos que operar, por supuesto, y va a ser igual a 400 más 300, porque son términos semejantes, van a ser 700. ¿Sí?
¿ya? Más, por supuesto, 0.2 multiplicado por el ingreso. Ahora bien, términos semejantes de un lado de la igualdad, ¿sí? El más 0.2y está sumando, pues va a pasar a restar 0.2y. Y eso es igual a 700. En tal sentido, ¿sí? Y menos 0.2 me va a dar 0.8. Eso va a ser igual a 700. Entonces, y como el 0.8 está multiplicando, va a pasar a dividir. Pero ojo, recordemos en la última clase. ¿Sí? Lo que voy a hacer es separarlo de una vez. 1 dividido 0.8. ¿Sí? Y eso multiplicado por 700. Entonces, que va a ser igual a 1 dividido 0.8, va a ser 1.25. Y eso multiplicado por 700. Entonces, y va a ser igual a 875. No sé si estamos ahí bien, Linda. Ok. Los demás no tienen dudas. Carlos Alberto, ¿estás por ahí? Sí, Lick, aquí estoy. Ok. 870. ¿Qué significa para tu persona el 875? Haz de cuenta que yo no soy economista, ¿sí? Y me tienes que explicar ese 875. Sinceramente sí estoy algo perdido, Lick. Ok. ¿Alguien que le pueda apoyar? Nadie. ¿Qué pasó en la clase anterior? Fueron muchos días entonces. Se olvidaron qué significaba el 875. Nadie. En serio. Licenciado, Por en este favor. caso habría que indicar, o sea, en la explicación hay que decir que se trata de una economía de dos sectores. Muy bien. Ok, entonces sí sería que para una economía de dos sectores que únicamente incluye consumo e inversión, el Producto Interno Bruto en equilibrio es de 875 miles de millones de quetzales para un periodo de un año. Ok, muy bien. Excelente, Carlos. Excelente. Muy bien. Oscar, Ah, perdón, Oscar. Perdón. Disculpa que te cambié el nombre. Pero sí, eso es. ¿Ya? Representa, ¿sí? Como muy bien lo dijo Oscar, ¿sí? El equilibrio para una economía de dos sectores, que por supuesto lo está representando los hogares y las empresas, y que el equilibrio o la producción equilibrio de ese país o de esa región es de 875 miles, dijo él, de millones de unidades monetarias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas fórmulas son aplicables a cualquier parte del mundo. Ya, entonces, estamos bien, Oscar. Gracias, muy amable. Una pregunta. En este curso, ¿qué tal, Vicky? ¿Cómo está? Y le iba a preguntar, en este curso de Macro 1, ¿vamos a ver derivadas o hasta más adelante? La misma pregunta me hicieron en la clase anterior. Sí, pero aquí vamos por pasos, ¿sí? Por supuesto, en el curso de Macro 1 no vamos a llegar hasta las derivadas, ¿ya? Eso, por supuesto, ya lo van a ver ustedes en Macroeconomía 2 y Macro 3, ¿ya? O sea, aquí estamos viendo de forma general, estamos viendo la base que ustedes van a tener para poder comprender las otras macro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque también acá podemos
como se los indicaba en la clase anterior, a través de gráficas y a través de logarítmicas, ¿sí? Diferenciales, por supuesto, y derivadas, podemos también llegar a los mismos resultados, pero, ¿sí? Pero aquí, o sea, no vamos a ver derivadas, ¿ya? Bueno, así me da tiempo para entrenar para el otro año, Lick. Gracias. Ok, no hay problema. Josué Daniel, no doy macro 2. No, ¿Por qué no, Lick? no hay macro 2. ¿Por qué no? O sea, no estoy designado a ese curso, estoy designado a un curso que se llama Metodología de la Investigación. Ya. Entonces, no doy ese curso. Y macro 3 tampoco la doy. Ahí van a tener el honor nuevamente de conocer al licenciado Edson nuevamente. O sea que va a ser un nuevo Edson, pero con cuestiones más duras. No, sino que más que todo aplicándolo como ustedes lo vieron en la parte micro. Va a estar aplicado ahora, por ejemplo, la parte del tipo de cambio, apreciar el tipo de cambio, apreciar la moneda, ¿sí? O depreciar la moneda, toda la parte del ingreso. Ustedes lo van a ver ahí con él. Ya ahí es donde ustedes se van a dar el gusto, si quieren derivar, si quieren logarítmicas, ahí se van a dar el gusto. ¿Sí? El gusto de ganar es una compañía. Bueno, Lick, gracias por la intro. Sí, no hay pena. Pero acá, o sea, vémoslo, por eso es la macro 1, es lo básico, ¿sí? Esto realmente es lo básico, ¿ya? Entonces, yo espero que esta parte sí les sirva para como base. Por supuesto, el refuerzo va en macro 2, que tendría que llevar la secuencia de esto para que ustedes lleguen pues a buen nivel a macroeconomía 3, ¿ya? Entonces, esa es la parte. No me puedo, o sea, sí podemos hacer derivadas, sí podemos llegar a ciertos resultados a través de derivadas, pero no compete al curso, ¿sí? No compete. Entonces, y de igual forma, pues estaría ingresando al programa de otro curso. Y entonces, es mejor que aprendamos aquí lo básico y ya después se van a dar el gusto con derivadas, ¿sí? Con integrales también, ¿ya? Para poder realizar. Porque en micro creo que vieron integrales, ¿verdad? No quiero recordar. No les dio con integrales. No, pero ya nos vi resolviendo unas integrales triples bien hermosas en ese curso, Lick. Ay. Porque lo que pasa es que sí doy micro, pero sí, en otra facultad, y sí doy integrales. Por eso me parece extraño que no, siendo economía, no les dé microeconomía con integrales, porque hay una fase que sí se da con integrales. Pero bueno, ese es otro tema, ¿sí? Por ahí dicen en el chat, en macro van a ver el ejemplo. Ok, gracias, licenciado Castillo. Keynesiano, por eso es importante que aprendan todos estos temas. Ok, gracias, licenciado. Listo. Ok, continuemos. ¿Sí? El multiplicador. Sí, vamos a seguir preguntando, por supuesto. Algo muy importante, jóvenes. El licenciado Cristian va a estar trasladando pocos minutos antes de finalizar el curso un link para que ustedes llenen su asistencia. Por supuesto, yo lo puedo hacer acá solamente con un clic, ¿ya? Pero, o sea, de parte de la dirección nos están pidiendo, pues, o sea, que se creen los mecanismos para que automáticamente ustedes se puedan registrar en una lista. Entonces, el licenciado Cristian va a tener a bien el poderles compartir un link a través de Google Forms y ahí pueden registrar su asistencia. Esto tiene que ser por cada una de las clases que vamos a recibir. ¿Sí? De mi parte, como les digo, pues lo hago a través de Meet, pero en algunos días pues se me olvida. ¿Sí? Entonces, he pedido al licenciado Cristian que por favor me haga
esa asistencia de parte de él para que ustedes puedan registrar su asistencia. Entonces, agradeceré el apoyo necesario de cada uno de ustedes. Ok. Multiplicador, vamos a preguntar entonces. Vamos a ver, un caballero. Ah, María Andrea. Una dama, una dama. María Andrea, ¿estás por ahí? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál sería el multiplicador? Ay, no sé, no puedo estar en la consultación. Ya, ok. ¿Alguien que le pueda apoyar? Es el 1.25, licenciado. Exacto. ¿Alguien tiene duda de dónde salió ese 1.25? Linda, ¿sí tienes duda? Sí, bueno, supongo que sí. Ah, ok, no hay problema, ¿sí? Okay. Entonces, ahora ya sé qué pasó, porque, bueno, los que sí estuvieron y no hicieron la tarea, pues hay que ya sin chasearlos porque no hicieron su tarea. Pero a los que estuvieron en una evaluación por X o Y razón, pues entonces hay que repasar porque ahí estaba el video. ¿Ya? Ok. Entonces, de todas formas, también para los que no estuvieron, cincho también. Ok. Estamos. Recordemos, bueno, vamos a aplicar acá una fórmula del multiplicador, ¿sí? Donde K es igual a 1, ¿sí? Partido, ¿sí? La propensión marginal al ahorro o, bueno, recordemos que esta va a ser una K, pero minúscula, ¿sí? Y la voy a cambiar acá para que tenga diferencia. Entonces, ¿por qué en el otro salón, mire, y esa acá es de capital o de qué es? No, es de multiplicador, ¿sí? Y tenemos que también puede ser igual a 1 menos la propensión marginal a consumir. O puede ser igual también a 1, ¿sí? Menos B. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estas puede ser mi fórmula para la propensión marginal a consumir. Pero recordemos que en la clase anterior, ¿sí? Ese multiplicador, ¿sí? Iba a estar representado por estos que marqué en rojo, que es 1 dividido 0.8. ¿Qué significa el 0.8, jóvenes? Una propensión marginal al ahorro. Al ahorro, muy bien. ¿Qué es esto que está acá? Es la propensión marginal al ahorro o que es 1 menos la propensión marginal a consumir, que nos va a dar el mismo resultado, o esta parte que está acá, que es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué les describo estas fórmulas que están acá? Porque van a haber preguntas en su evaluación del segundo parcial respecto a esto, ¿sí? Entonces, en tal sentido, el 1.25 que estoy marcando en rojo va a ser mi multiplicador. ¿Y qué significa el multiplicador? Significa que por cada unidad monetaria invertida en esa economía de dos sectores que representan los hogares y las empresas, ¿sí? Estoy recibiendo en términos de beneficio 25 centavos. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda? ¿Los demás? Ok, pero no hay dudas. Bueno, voy a seguir preguntando porque ustedes no me quieren apoyar. Licenciado, una pregunta, consulta. Sí, sí. Tal vez lo había mencionado, pero tuve un fallo de conexión. Usted está comentando que son 25 centavos. Entonces, ¿esa unidad qué representa? La que invertiste. La unidad
por cada unidad que invertiste en esa economía de dos sectores, recibiste en beneficio o en términos de beneficio 25 centavos. Ok, gracias, licenciado. ¿Ya? Okay. ¿Alguna otra duda? ¿No? Continuamos. Ok. Mi estimado Oscar, gasto autónomo, ¿cuánto es? 400. 400. ¿Los demás están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Ok. Algo importante, ¿sí? Y aquí se los voy a hacer saber, ¿sí? El consumo autónomo no es igual al gasto autónomo, ¿sí? Que está representado como una A. ¿Y esa A qué va a representar? ¿Sí? Es la sumatoria del consumo autónomo más la inversión. Teniendo claro esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado? Del 300. 700, muy bien. Y aquí ya lo hicimos acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque si recordamos acá, es este 400 más este 300 que está acá. ¿Sí? Consumo autónomo más la inversión. Es decir, 700. Es esto que está acá. ¿Sí, Josué? ¿Tienes activado tu micrófono? Ah, listo. Entonces, nuestro gasto autónomo va a ser de 700. ¿Y qué representa ese 700? Representa que independientemente del ingreso de ese país o región, en una economía de dos sectores, ¿sí? Va a existir inversión y va a existir consumo, ¿sí? No depende, esto no depende del ingreso. Ese es el gasto. Por eso es que no es igual el consumo autónomo al gasto autónomo. Ahí tanto Erika como Oscar, ¿estamos bien ahí? Sí, licenciado, gracias. Sí, ok. Gasto agregado. Ahora sí, gasto agregado, ¿qué sería? ¿Cuánto sería el resultado? Ese es igual al PIB en equilibrio. Exacto. Es 875. Abel dice 175. ¿Por qué 175? Abel. No, Lick, me confundí. Ah, no. Está bien, no hay problema. El gasto agregado entonces significa, ¿sí? Como tenemos un ingreso, ¿sí? Y ese ingreso va a ser, o sea, de todo el país, va a ser lo que se recibió por la venta de esos productos y que al final se transforma en un gasto, ¿sí? Es decir, que el ingreso que se tuvo, pues, en equilibrio, ¿sí? El gasto agregado en equilibrio va a ser de 875, ya sea que le agreguemos miles de millones de unidades monetarias o solamente 875 millones de unidades monetarias, ¿sí? Si no nos dice en qué cifras, si es en miles de millones, ¿ya? Pues podemos decir 875 millones de unidades monetarias. ¿Sí? El gasto agregado en equilibrio. Valor del consumo. Por supuesto, acá tenemos nuestra ecuación. Entonces, utilizando esta ecuación, nos vamos a elaborar, ¿sí? Nuestro consumo. Entonces, el consumo va a ser igual a 400 más 0.2 multiplicado por el ingreso por 875. Entonces, ¿cuánto nos da el consumo?
575. 500. Entonces, el consumo de los hogares de esa economía de los sectores es de 575 millones de unidades monetarias. ¿Sí? Siempre tenemos que explicar eso en nuestros exámenes. ¿Sí? Valor del ahorro. Aquí hay dos formas de hacerlo. Una es restando 875 menos el 575, nos da 300. Pero utilicemos la ecuación que nos dieron al inicio. ¿Sí? Les recomiendo que utilicemos la ecuación. ¿Sí? Aquí dirán, Eli, ¿por qué tanto que se complica? ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que cuando ya estemos en 3 y 4 sectores, va a ser necesario mejor hacerlo de forma manual. Entonces tenemos que el ahorro es igual más multiplicar a 870. Eso tiene que ser igual. ¿A cuánto es igual? ¿Sí? ¿A eso? Eso. 300. 300. ¿Sí? Excelente. ¿Sí? Entonces, recordemos nuestra función primaria donde decíamos que el ingreso está destinado al consumo y también está destinado al ahorro. Entonces, 575 más 300 va a ser igual a 875. Y si lo hacemos de la siguiente forma, es de que como el ingreso ya lo tenemos, 875 va a ser igual a 875. Por eso es que se llama PIB en CLI. ¿Estamos bien ahí? ¿Dudas? Sí, no, licenciado, todo claro. Okay. Entonces tenemos el ahorro. ¿Sí? Es de 300. ¿Sí? Listo. Y acá, bueno, el ahorro, pues podemos indicar que 300, que para una economía de 2 sectores, ¿sí? Pues la población, o sea, destina, ¿sí? Al ahorro 300 millones de unidades monetarias. ¿Sí? Listo. Vamos a preguntar. Mi estimado Ronald Gómez, ¿estás por ahí? Sí, Lick. Ok. ¿Cuánto sería la propensión marginal a consumir? Híjole, para serle franco, sí le quedó mal, Lick, porque sí estoy un poquito perdido. Más que todo porque no estuve en la anterior clase y sí estoy un poquito desubicado, pero... Ok, no te pierdas, mi amigo. ¿Sí? No te pierdas, te vamos a encontrar. ¿Sí? Ok, Juan Quevedo, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. ¿Cuánto sería la propensión marginal? Ah, bueno, creo que vas en vehículo. Sí. Ok. Entonces no te preocupes, ¿sí? No te preocupes. Por ahí Linda te va a ayudar, ¿viste? ¿Cuánto sería, Linda, entonces la propensión marginal a consumir? Y necesito que me lo expliques. Linda, ¿estás ahí? ¿Cuánto sería la propensión marginal a consumir? Vamos a ver. Lick, dice. Ok, que te puede ahí, Jacqueline. La propensión marginal a consumir sería de 0.2. Ahorita le digo, deme un momento. Sería de 175 porque la propensión marginal al ahorro es igual a 0.8, entonces
La diferencia de eso con 1 es 0.2. Y si multiplicamos este 0.2 por el ingreso, que es de 875, nos da 175. Ya, ok. ¿Los demás están de acuerdo? Erika, ¿estás de acuerdo? Yo colocaría que es únicamente el 0.2. Okay. ¿Y qué significa ese resultado, Erika? Que cuando la renta se incrementa en una unidad, los consumidores tienden a consumir 0.2 más. Ya. No. Okay. No, está bien, ¿sí? Ok. Ok, muy bien, Jackie, ¿sí? Es decir que la población va a tener, ¿sí? De su ingreso va a destinar al consumo el 20%, ¿sí? O el 0.2. ¿Ya? Eso significa. ¿Viste? Por ahí estaban mencionando al respecto, ¿sí? Sobre, Jacqueline está indicando el 20%. Y también el licenciado Cristian les está compartiendo el formulario para que puedan llenar su asistencia. Es fundamental que la llenen porque también tiene ponderación en puntos. Entonces, no podemos terminar porque les iba a subir el laboratorio el día de hoy, pero falta una parte para que puedan completar el primer laboratorio. Y en tal sentido, pues hasta acá nos quedamos con el otro salón, ¿sí? Elaborando esta parte. Entonces, si tienen dudas, pues estoy aquí en la orden, y si no, pues lo dejamos hasta acá. En el otro salón hubieron más preguntas, ¿sí? Entonces, si tienen dudas, pues aquí estoy a la orden, como les digo. Y si no, pues hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Disculpe, licenciado, solo podría correr su Excel para donde puso lo de 1 igual al producto marginal del consumidor. Es que ese ya no lo terminé de copiar. Ah, ya. Los resultados estos. No, más a su derecha. Otro poquito. Ahí. Gracias. No hay problema. ¿Alguna otra duda? Solo un comentario. Yo no dije 0.2, al inicio lo tenía en mente, pero dije tal vez es con respecto a la cantidad de ingreso total que tenemos ahí, por eso dije 175, pero ya con eso ya me ayuda más al análisis LIC. Gracias. Sí, te comprendí esa parte, o sea, no aclaré eso que indicaste, perdón, pero sí comprendí que tú estabas haciendo como la relación de cuánto sería lo que destinan al consumo, ¿ya? Pero en realidad, como te dice, cuando dice propensión marginal a consumir, recordemos que lo marginal, y también Erika está bien porque indicó que por cada unidad monetaria que se recibe en el ingreso, ¿sí? Se consume 0.20 o 20 centavos. Y por eso le dije a ella que estaba bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo marginal eso representa. Que por cada unidad monetaria que ingresa, ¿sí? Se consume cierta cantidad, el tanto por ciento. ¿Ya? De acuerdo, Lic. Gracias. Ahora ya voy a hacer mucho mejor mis análisis. Ok, no hay problema. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda? Licenciado, ¿en el libro de texto hay ejercicios o algo para revisar esto? Ejercicios sí hay, pero, o sea, a detalle como se los estoy haciendo acá, no. Entiendo. Ya. Sí, ejercicios sí hay, o sea, van a encontrar, creo que es en el capítulo 11, donde van a encontrar ya ejercicios, pero a nivel de detalle, o sea, asumen de que ustedes pues ya deberían de identificar toda la parte operatoria y que el resultado está. ¿Ya? En el laboratorio ustedes se van a... Ahí creo que en el laboratorio tengo identificado aproximadamente, creo que son 8 ejercicios. ¿Ya? ¿Sí, Abel?
Lick, solo tengo una duda. Por ejemplo, con respecto a lo que comentaba el autor del 80% de consumo y 20% de ahorro, ¿en nuestra economía se da esto o realmente, o sea, él lo vio en economías súper desarrolladas? Ok, sí. Ok. ¿No estuviste en la clase anterior, mi estimado Abel? ¿O sí? No, Lick, no estuve, tuve un inconveniente. Ok, no hay problema, pero ahí, o sea, indicábamos de que hay economías, ¿sí? A nivel mundial, donde tu consumo, pues, es menor, porque en realidad el aporte, el que se está haciendo al ahorro, hay impuestos, por ejemplo, que vienen y que sí, en realidad, pues el gobierno invierte en infraestructura, vas a tener buenas carreteras, vas a tener buena salud, buena educación, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que te queda realmente de tu ingreso, ¿sí? Porque ya se ha cubierto todo lo demás, pues entonces vas a destinar realmente al consumo solo el 20%. ¿Por qué? Porque lo vas a dedicar a tu persona y vas a dedicar el 80% al ahorro, o sea, la mayor cantidad. ¿Pero por qué? Porque no necesitas reparar tu carro o que no vas a necesitar pagar hospitales de última gama, ¿sí? O que te atiendan bien, no vas a ir al San Juan, ya, o a un privado, ya, sino que la salud que te prestan en base a tus impuestos, pues va a ser la mejor. ¿Y por qué? Porque existe competitividad. Daba un ejemplo de Costa Rica. El Seguro Social de Costa Rica está en competencia con los demás sectores privados, ¿ya? Y te dan el mismo servicio. Bueno, tal vez hasta mejor el servicio de salud pública que el servicio privado. Entonces decides, eso sí, no está como reglamentado de que tenés que dar algo como seguro social, sino que tu persona decide, bueno, yo me voy a ir con el seguro social y voy a dar como si fuera un seguro mi cuota ahí. Te vas a lo privado, perdón, y vas a dar tu cuota en lo privado, ¿sí? Y te van a atender también como en el sector privado como en el sector público, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad existe competitividad no solamente en lo público, sino en lo privado. Entonces, lo que te queda realmente es disponible. No es que tengas que venir, bueno, tenés que reparar tu carro o si tenés que, en educación, ¿sí? Bueno, pues nosotros tenemos la oportunidad de tener una educación pública, pero en otros países la educación pública y privada pues están, ¿sí? Dándose ahí batalla porque están al nivel, o sea, que se desee. Y no solamente a nivel de los niveles primarios, básicos y diversificados, ahí también, ¿sí? Porque sabemos que muchas personas, bueno, yo le quiero dar la mejor educación a mi hijo, bueno, que un privado. Pero créanme que en realidad, pues, mis papás, por ejemplo, decían que la educación pública era la mejor, ¿sí? Y ahora, pues, hay muchas personas que dicen que la educación pública, pues, que no es la mejor y que es mejor un privado, pues, diferente. Ahí, pues, vamos a diferir, ¿ya? Entonces, pero en realidad eso es saber, ¿ya? Que el ingreso que sí te va a quedar es para que realmente lo identifiques como disponible para tu persona. Bueno, entonces si vas a viajar, el 20% lo vas a utilizar para viajar con tu familia y el 80% lo vas a ahorrar. Pero aquí hay algo muy importante que lo dije en la clase anterior. Vamos a hacer de cuenta de que ganamos 2,000 quetzales. Eso nos queda, pero todo lo demás, ¿sí? Pues bueno, ya está cubierto. Ok. Y que vas a utilizar el 20% de esos. Hagamos de cuenta 1,000 para simplificar. Mira, es decir que 200 lo vas a utilizar para el consumo y 800 sí te van a quedar para el ahorro. Pero no sé si se comprende esa parte, Abel, y luego ya. Sí, Lick, gracias. Bueno, Jacqueline. Gracias, licenciado. Yo tenía una consulta. Como en esos países a través de los impuestos es que se hace el ahorro, no son países donde tienen impuestos muy elevados, donde se pagan muchos impuestos. Sí, tienes impuestos elevados, ¿ya? Es decir, de que, por supuesto,
Pero como te digo, es realmente donde se tiene como, no la plena confianza, no me gusta utilizar esa palabra plena porque no existe eso. Realmente en cualquier parte pues va a existir algo al final, pero sí utilizan de forma eficiente, y esa palabra sí, de forma eficiente, tus impuestos. Es más, ¿sí? Es más, existen programas donde, por ejemplo, decirles Chile. En las universidades hay una lotería, ¿sí? Y que esa lotería, pues, ustedes tienen a bien, cada uno de ustedes estudiantes, tienen a bien vender una rifa, pero durante su ciclo escolar, ¿sí? En la universidad, ustedes van a poder tener la oportunidad de viajar y eso incentiva, ¿sí? A las personas y que cada año ellos, o sea, los chilenos con frecuencia viajan cada año, ¿sí? Y si es posible 2 veces al año. Pero cuando ya están en lo público, en lo privado, existe una parte donde te descuentan. ¿Para qué? Para que tú al final, eso te lo van a dar. Bueno, te tocan tus vacaciones, ¿sí? Te dan esa parte y puedes viajar, ¿ya? Con ese incentivo, pero te lo van formando desde un inicio. Digamos, en la universidad hacen esa rifa y en tu ciclo, pues vas a hacer yo conocí esa lotería. No fui, o sea, no estudié en Chile, pero sí conocí el sistema porque conocí a las personas que lo organizaban. Y entonces, esa lotería, tú tenías que vender ciertas listas, ¿sí? Y llegabas a un límite. Por supuesto, al límite que ibas a llegar, creo que es a los 2 años y medio, 3, creo, donde ya te daban la oportunidad yo creo que cuando yo lo conocí fue hace como 5 años, y ya llevaban aproximadamente 21 países que visitaban ya los alumnos, ¿ya? Entonces se iban todos los alumnos a ese país, pero hacían el esfuerzo. Uno, que tenían que tener buenas notas, y lo otro, que tenían que vender sus listas. Y en base a eso, pues se iban como mochileros a cada uno de esos países a visitar, y ya tenían hoteles, ya tenían donde ir a comer, o sea, era de bajo costo. ¿Por qué? Porque se sabía que pues no se llevaban los recursos necesarios. Cuando ya estás en la parte laboral, ahí te hacen, o sea, como un descuento, ¿ya? O parte de tus impuestos, por supuesto. Y luego te lo dan para que tú puedas viajar al respecto. Es decir, que al final los ingresos disponibles te quedan para ti. O sea, ¿qué es lo que necesitan? Bueno, por supuesto, tu ropa, tus gustos, etc. Sí, suena bastante interesante, licenciado. Sí, claro. Una lotería así, pues cuando fui a Chile, Perdón. No hay pena. No hay pena. Sí, le venía diciendo que suena bastante interesante, sobre todo porque creo que hay que tener una mentalidad lo suficientemente abierta como para que se acepte eso, porque imagínense, si aquí en Guatemala se implementara algo así, ya me imagino cuántos cierres de carreteras, ¡ay no, qué dolor de cabeza! Entonces tiene que haber como un equilibrio también para que el Estado o las políticas puedan ser implementadas como tal, de forma eficiente también. Sí, claro, y recordemos que al final también, o sea, no toda política pues es adaptable a todas las personas. Entonces, tenemos que hacer una política que sea integral y que por supuesto sea participativa de cada uno de nosotros para que esto pues se pueda llevar a cabo. Traía esa idea más que todo para la Escuela de Economía, pero somos una escuela pequeña y entonces quise replicar en algún momento esta lotería en la Escuela de Ciencias Económicas, pero no me fue autorizado, ¿ya? Porque hubiera sido bueno, o sea, realmente no es que las personas van a ir a visitar los lugares, o sea, museos sí, o sea, centros culturales sí, pero también universidades, y ahí habían, por supuesto, ya se tiene el acuerdo, mejor dicho, con universidades donde pues, los mismos alumnos, o sea, expresan lo que han aprendido, pues, con la experiencia, o sea, con otros alumnos de otros países. Pero
no fue posible. En algún momento tal vez sí, esto puede ser posible. Esperemos que sí, licenciado, excelente iniciativa y créame que se ampliaría muchísimo el conocimiento de los sancarlistas, o al menos de los economistas en este caso. Se ampliaría muchísimo y aparte yo creo que se tiene un foco más global porque se ve la parte cultural, económica y social de otros países y uno lo puede llevar y ver qué modelos aplican al de uno. Exacto, sí. Y les comento, economía en otros países no está en la Facultad de Ciencias Económicas. Economía está en la Facultad de Ingeniería, ¿ya? Entonces, se lleva más matemática ahí en esa parte, pero sí está en la Facultad de Ingeniería. Y por ahí tenemos algunos comentarios. Sí, me gano una beca. Sí, o sea, allá en Chile, pues esa parte de la lotería, sí es en la Católica, donde se realiza esa parte. Y conocí a las personas y me enviaron toda la información, entré la propuesta, no fue aprobada porque piensan de que uno va a lucrar con esa parte. Y por supuesto, uno como catedrático o los que van a coordinar como la comisión, pues todo tiene que ser como transparente. Ese es uno de los primeros objetivos, dando como el ejemplo de ser transparentes y no corruptos. O sea, todo centavo que se gasta, ¿sí?, tiene que ser reportado y por supuesto consultado con todos y que todos estén de acuerdo. Si no, no es posible. Ya. Entonces, sí, lo que están comentando, tanto María hubiera sido bueno, sí, hubiera sido, pero el hubiera no existe. Otras culturas conocer, claro que sí, sí, eso es importante. En la Facultad de Economía e Ingeniería, sí, en la Facultad de Economía, exacto. Sí. ¿En qué país? En Chile, pues por supuesto, no está en la Facultad de Ciencias Económicas, está en Ingeniería, la carrera de Economía. ¿Sí? Lleva un apéndice, por supuesto, sí, Economía en cierto tema. ¿Ya? Y hay especialidades. Les comento también, por si lo quieren saber, cuando inicié a estudiar, hace millones de años, ¿sí?, cuando llegué al quinto semestre, habían especialidades en economía. Estaba la especialidad de proyectos, estaba la especialidad de economía internacional, estaba la especialidad de economía ambiental y estaba la especialidad de economía agrícola. ¿Sí? Teníamos que llegar los sábados, aparte de la jornada, teníamos que llegar los sábados a recibir esa especialidad. La llevé un año, ¿sí?, y el siguiente año se perdió. ¿Ya? Pero los que me antecedieron sí lograron, creo que solo fue una cohorte el que logró esa especialización. Por X razón, eso ya no surgió, pero con el nuevo seminario se planteó esa parte donde que vuelvan esas especialidades. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, somos economistas, pero no podemos, o sea, realmente tenemos que centrarnos en un camino. O ya sea internacional, ya sea ambiental, ya sea en proyectos, o sea agrícola, ya, o sea, eso sería bueno. O sea, tú te especializas en algo a cierto semestre, digamos en el 8º semestre es donde sacas tu especialización y tendría 2 diplomas. Uno donde eres especialista en algo y el otro que por supuesto eres economista. ¿Ya? Sí. Sí, también, así como las especialidades de administración, sí, así es, Jacqueline. O sea, así estaba la Facultad de Economía. Cuando ingresé, como les digo, teníamos que ir los sábados. Habían 2 tutores, ¿sí?, 2 asesores, donde daban esa especialización. O sea, todo eso se ha ido perdiendo, pero esperemos que pronto pues regresemos a poder administrar ciertas cosas ahí, o sea, mejor dicho, a proponer. ¿Sí? A proponer para que vuelvan, o sea, porque es fundamental de que ya cuando lleguemos a nuestra maestría, pues si es ambiental, bueno, tenemos nuestra especialización y vamos a la maestría ambiental, pues vamos a ser, ¿sí?, mejores en ese tema. De igual forma en proyectos o en finanzas o
agrícola también, o también, por supuesto, en la parte de ambiental. Mi especialidad, pues, había sido la parte de proyectos. Me gustan mucho los proyectos. ¿Ya? Y luego tomar la maestría, no de proyectos, sino la financiera, porque van de la mano. Van de la mano. Ok, así que, bueno, no sé si tienen alguna otra duda después de los comerciales. ¿No? Bueno, entonces pasen feliz noche, jóvenes. Nos vemos el día jueves. Hasta pronto. Gracias, Lick.